Con el nuevo sistema de justicia penal hubo grandes cambios, no solo en la forma en que se llevan a cabo los procesos judiciales, sino también en la manera de organización de los juzgados. Para ello fue necesario crear la gestión judicial. ¿Quieres saber cómo funciona? Nuestro compañero Sergio Guerra preparó un reportaje muy especial en el que nos lo explica. En este programa, Mariana Brandis sostuvo una charla con el consejero Pedro Cisneros Santillán, quien nos platica qué es la gestión judicial, cómo se conforma, las funciones que cumplen los servidores públicos que la integran, así como cuál es la clave del éxito de la gestión judicial, y nos comparte algunas de sus experiencias cuando fue juez coordinador de gestión judicial penal. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar de la gestión judicial. Para esto, nuestro compañero Sergio Guerra nos preparó un reportaje en el que nos explica su funcionamiento. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Hola, estamos en Gestión Judicial Penal del Estado. ¿Qué te parece si recorremos esta área para ver cuáles son las funciones que las personas que laboran aquí realizan día a día? Nos encontramos con Gabriel Casillas, él es asistente de sala. Gabriel, ¿nos puedes decir cuáles son tus funciones? Sí, dentro de las funciones que realizo en una sala de audiencias es más que nada asistir al juez dentro de la misma, la organización también dentro de la sala de audiencias, siempre tratar de apoyar a las partes que vayan ingresando dentro de la sala, como son el Ministerio Público y la Defensa, así también señalar fechas de audiencia cuando el juez lo requiera, y dentro de las actas, al finalizar, realizar una acta de audiencia que en sí es el resumen de lo que aconteció dentro de esa sala de audiencias. Así también los oficios que realicen, que gire el juez, yo me encargo también de realizarlos, pasarlos al mismo para que lo firme y se pueda llevar a cabo lo que él está cumpliendo dentro de la audiencia. Nos encontramos con Yolanda Uribe. Ella es secretario de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de la Gestión Judicial. Yolanda, ¿nos puedes decir cuáles son tus funciones dentro de esta área? Sí, nos encargamos del área de seguimiento que tiene como objetivo el hecho de que la audiencia se lleve a cabo de la mejor manera posible, por lo cual nos encargamos de verificar que las partes estén notificadas, debidamente notificadas, de realizar los oficios y trámites correspondientes para verificar que la audiencia llegue a término con el juez. Muy bien, Yolanda. ¿Qué tipo de audiencias tú verificas que se puedan llevar a cabo? Las formulaciones de imputación, que es la audiencia inicial que se lleva a cabo, las audiencias intermedias, que es donde el juez establece las pruebas que van a desahogarse en la etapa de juicio, las audiencias de suspensión condicional del proceso y las audiencias de queja, entre otras. Entonces, tu trabajo se limita a verificar aspectos previos a celebrar una audiencia de la que ya nos estableciste. Así es, el hecho es verificar para que la audiencia pueda llegar a término. Ahora estamos en el cuarto de grabación de la Gestión Judicial Penal del Estado y nos encontramos con Juan Carlos Cepeda. Juan Carlos, ¿cuáles son tus funciones en esta área? Las funciones que tenemos son de soporte técnico y bueno, en realidad aquí tenemos 7 salas y damos apoyo para las cuestiones o fallas técnicas de las salas, además del soporte técnico que proporcionamos a los asistentes de sala. Con esto concluimos nuestra visita a la Gestión Judicial Penal del Estado. Como vimos, nuestros compañeros de seguimiento y atención nos explicaron brevemente sus funciones. También visitamos un cuarto de grabación y anduvimos por las áreas comunes de estas oficinas. Yo soy Sergio Guerra y regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos a Sergio Guerra por este reportaje que nos preparó. Y bueno, Antonio, para seguir conociendo más acerca de la gestión judicial, Mariana Brandis se entrevistó con el consejero Pedro Cisneros Santillán, quien nos explica más acerca de esta figura administrativa, así que les invitamos a que nos acompañen a ver esta entrevista. Muchas gracias, Antonio y Marcela. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Pedro Cisneros Santillán, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado. Sea usted bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
La transformación que vivió nuestro país en el sistema de justicia penal ha sido de los cambios más importantes en las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, cambios normativos en los procedimientos pues de justicia y también de impartición, pues trajeron consigo una creación en el Poder Judicial de una gestión judicial, y es justamente de ello de lo que nos va a hablar el consejero que nos acompaña el día de hoy. Señor consejero, primero que nada nos gustaría que nos dijera en qué consiste la gestión judicial. Bien, pues agradecer la invitación y atendiendo a la pregunta, la gestión judicial pues es un ente del Poder Judicial o una oficina administrativa que actualmente, bajo la lógica de este sistema penal acusatorio, se encarga de regular todo el tema de lo que es tanto la programación, el desarrollo en las audiencias, también pues para que los jueces obviamente estén enfocados únicamente a esa labor jurisdiccional. En sí es un área administrativa que conjuga también en ocasiones el área jurídica, pero dejando a los jueces únicamente en la antesala propiamente para que entren a resolver algún asunto ya en su sala de audiencias. Bueno, entonces, ¿de qué se encarga en sí? La oficina pues, de gestión judicial tiene varias áreas, pero sí el juez se encarga únicamente del tema jurisdiccional y todo lo administrativo para que se desarrolle obviamente esas audiencias compete a la gestión judicial, desde la recepción de promociones, la atención al público, los acuerdos o determinaciones de trámite que se hacen para señalar alguna audiencia, el monitorear la audiencia cuando se está desarrollando y, como lo decíamos también, hacer las resoluciones de lo que se haya resuelto en la audiencia. Eso básicamente es la función que hace la gestión judicial. Entonces es una ventaja muy grande porque el juez ya no lo distraemos en otras cuestiones, simplemente el juez está dedicado completamente a tomar una decisión que sea más adecuada de acuerdo al litigio que vayan planteando las partes. Muy bien. ¿Y cómo se conforma la gestión judicial penal? La gestión judicial penal, se conforma básicamente de tres áreas. Hay un área que se le llama de atención al público, que es liderada por una funcionario judicial o un funcionario judicial, y ellos lo que hacen es la recepción o atender la recepción de promociones, de documentos, para que de esa manera pues se pueda ir agendando alguna audiencia. Hay otra área que es de causas, que esta área de causas pues se encarga ya, una vez que se recibe la petición, pues generar la determinación por escrito que señale alguna audiencia o una cuestión que esté enfocada básicamente a el agendamiento ya de la audiencia en sí. Y otra unidad pues se encarga ya de monitorear en sí cuando está desarrollo de la audiencia, el dar cumplimiento a las determinaciones que el juez pueda haber tomado en esa audiencia. Básicamente se compone de estos tres esquemas. Obviamente cada área tiene su funcionario que se define como el líder, el área que también, donde ahora los secretarios pues también cubren esas funciones en esas áreas, los escribientes, los asistentes de sala, es decir, si hay un diseño pues bien estructurado que permita cumplir con la labor que cada área tiene que desempeñar, que básicamente es la recepción de los documentos, el seguimiento a esas peticiones para generar la audiencia y el seguimiento o acompañamiento de la audiencia en sí y complementar lo que se haya resuelto en la misma audiencia. Muy bien. Me mencionó que hay asistentes de sala en la gestión judicial. ¿Cuál es la actividad que ellos realizan? Los asistentes de sala pues es una función muy importante, es una cuestión pues nueva con este sistema penal acusatorio. Lo que ellos hacen es pues de inicio aperturar la audiencia. Ellos establecen las prevenciones de orden para el público en caso de que lo haya, para las partes intervinientes, en el sentido de marcar las reglas de disciplina que se puede hacer o que no se puede hacer en sala de audiencia. Esa es su primer función al aperturar la audiencia. Luego, pues, ellos están asistiendo al juez, el juez está resolviendo. Si el juez requiere algún apoyo, supongamos que hubiese una audiencia de juicio, habría que llamar a algún testigo, el asistente de sala hace esa labor de ir por el testigo, de buscar que la persona esté debidamente identificada, de, pues, si hay alguna cuestión también al exterior, alertar al juez de que pueda haber alguna situación que se pueda presentar,
pero en sí básicamente es el acompañamiento que va a hacer el asistente de sala en la audiencia para estar monitoreando también el resultado de la audiencia. Ellos van capturando cierta información de, por decir, las etapas del sistema, si supongamos que sea una audiencia inicial, si existe una vinculación a proceso, si existe un plazo de investigación, cuál sería el margen de tiempo de ello, si existe alguna medida cautelar, definir cuál es, porque ellos también se encargan de elaborar un acta que luego se acompaña al expediente electrónico o al expediente físico, pero esa es la función propiamente del asistente de sala, que es muy importante porque va concentrando toda esa información de lo que se resuelve en audiencia y de acompañamiento al juez en cualquier decisión que él pueda tomar. Muy bien. ¿Qué les parece si antes de continuar con esta entrevista regresamos al estudio con Antonio y Marcela? Te invitamos a que no te despegues, vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos que permanezcas con nosotros en este tu programa, Tribunal a tu alcance. Te recordamos, el tema de hoy es la gestión judicial. Y para seguir conociendo más al respecto, te invitamos a que nos acompañes a ver la segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi le realizó al consejero Pedro Cisneros Santillán. Gracias por continuar. Agradecemos su tiempo y presencia al licenciado Pedro Cisneros Santillán, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, quien está abordando el tema de la gestión judicial penal. Licenciado, ¿cuál es la actividad que realizan los técnicos de videograbación? Bien, pues este sistema penal acusatorio, a diferencia de lo que era el sistema anterior, pues se maneja actualmente, como nosotros le llamamos, en un sistema de audiencias. Esto significa que toda la actividad jurisdiccional se videoregistra y el expediente pues conforma esa serie de audiencias que se van desarrollando en las fases del proceso. Inicialmente los técnicos de grabación, pues obviamente la función es vital para este sistema porque ellos se encargan de la videograbación de esas audiencias, de procurar que el sistema de grabación esté operando en óptimas condiciones. Ellos pues están verificando continuamente que los dispositivos de grabación estén adecuadamente funcionando y pues básicamente esta sería su función. Sí habría que destacar que actualmente en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León hemos avanzado también en el aspecto tecnológico y las salas de audiencia que le llamamos ya de nueva generación en las áreas, por decir, familiar y en algunas salas también ya del orden penal, el mismo asistente de sala al que mencionábamos anteriormente se convierte él en la persona que también manipula a través de una tablet que está conectada al sistema de grabación el inicio, las pausas y la conclusión también de las videograbaciones. Prácticamente estos técnicos de videograbación que todavía empleamos en algunas salas del Poder Judicial se convierten en personas que son vitales para el sistema, pero sí hemos estado avanzando que ahora el asistente de sala obviamente es quien graba ya las audiencias en sí, porque el sistema sí lo permite. Entonces esos técnicos de videograbación los empleamos en otras cuestiones, sí para el respaldo de las audiencias, para tener los archivos obviamente siempre en regla, como le llamamos, para que no se nos pierda ninguna audiencia. También ellos almacenan tanto en el sistema interno y procuramos también que el externo lo hagan para que estas audiencias siempre estén debidamente resguardadas. Pero esa es la función básicamente de un técnico de videograbación en el Poder Judicial. Muy bien. Licenciado Pedro, ¿qué es necesario para que un sistema de gestión judicial sea exitoso? Bien, pues creemos nosotros que para que la gestión judicial penal sea exitosa, pues al interior siempre procuramos que los muchachos que participan, tanto los secretarios, escribientes, asistentes de sala, personal administrativo también o auxiliar, pues estén comprometidos con la institución. Sabemos que la institución ha crecido enormemente, pero sí tenemos estos filtros internos también para estarlos valorando continuamente y que ellos se sientan comprometidos con la labor que hacen. Eso creo yo que es lo primordial, que ellos se sientan como lo son, una parte vital e importante en la institución, las evaluaciones constantes y también al exterior pues procuramos que ellos entiendan
que las personas que acuden a los llamados en las citaciones a las audiencias, muchas de las ocasiones, pues evidentemente no es por gusto, es una necesidad que ellos tienen de que se aclare en el tema jurisdiccional algún asunto que ellos plantean, y en esa medida también es mucha la conciencia que se genera con el personal de la gestión judicial para que el buen trato hacia los ciudadanos y a los usuarios sea el adecuado para que esto funcione adecuadamente. Además de la capacitación continua, que es un rubro que también hemos estado manejando con el personal de la gestión judicial, para que también estén ellos pues actualizados en las reformas que pueda haber o en los criterios que puedan ir surgiendo de tribunales de mayor jerarquía para que todo esto funcione adecuadamente. Excelente. Tengo entendido que el año pasado el Poder Judicial presentó un manual de organización y funcionamiento para la gestión judicial. ¿Cómo se estructura este? Bien, este manual es una guía que es muy importante para la gestión judicial, puesto que nosotros en el tema de las audiencias o el sistema de audiencias que manejábamos y comentábamos, pues básicamente conforme a las disposiciones legales tienen que cumplir ciertas exigencias. Hay audiencias que requieren que estén presentes ciertos intervinientes, hablamos de fiscal, defensor, víctima, hay otras que no es un requisito de validez. Entonces, este manual lo que hace es definir toda esa serie de procesos conforme al tipo de audiencias que son las más comunes en las salas de audiencia. Ahí se estructura desde qué tiene que hacer el área de atención al público cuando recibe una promoción. En el manual se estructura cuál es el seguimiento que se tiene que dar a esa promoción, a quién se le turna, si tiene que resguardarse en el sistema electrónico también se define ahí a qué área se le pasa para lo que es el escaneo de la promoción, a quién se le asigna luego escanear la promoción para que elabore el acuerdo, quién debe de revisar el acuerdo, quién autoriza el acuerdo, y ya estructurar también los procesos de cómo se desarrolla esa audiencia. Inclusive está definido que por tipo de audiencia se proyecta cierto tiempo de duración para tener un uso eficiente de la sala de audiencia, y todo eso es lo que comprende el manual de la gestión judicial. Es una serie de procesos que están bien definidos para que cuando alguna persona, como lo hablábamos también de una posible incapacidad o algún cambio interno que pueda haber, pues tenga esa guía ya muy definida y que no haya estas variantes en los procesos. Es decir, los procesos ya están definidos, si hay un cambio pues se acude al manual, ahí se define cuál es la estructura que debe seguirse de acuerdo al diseño de la audiencia que se vaya a desarrollar, y nos da una eficiencia completa porque ya no hay ningún, vamos a llamarlo así, experimento de ver cómo se desarrollaría, sino simplemente es decir, esta audiencia está estructurada así y este es el proceso que tenemos que seguir para que se lleve adecuadamente la misma. Me comenta que con la creación de la gestión judicial, pues los jueces ahora únicamente se abocan a resolver las resoluciones, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que realizan estas personas en la gestión judicial? Es decir, los secretarios y los escribientes. El escribiente sigue proyectando acuerdos, el escribiente sigue estando ligado al tema jurisdiccional, tiene que ser una persona que estrictamente conozca el derecho penal, hablamos de la gestión judicial penal, el Código Nacional, estar actualizado en las reformas, como decíamos, y en los criterios jurisprudenciales, porque eso incide mucho en definir luego el agendar o no una audiencia. El secretario también tiene esa misma función de estar supervisando, y también están ligados, como mencionábamos, a las áreas que tenemos definidas en gestión judicial. Si el juez así lo desea, también ellos pueden auxiliar para que puedan definir no un tema de resolución jurisdiccional, porque eso compete a un juez, pero sí un apoyo para que si el juez requiere algún tema de ver si un delito tiene ciertas calificativas, ciertas sanciones, si hay un criterio novedoso en ese tema, el juez puede auxiliarse de estas personas para que también el juez vaya preparado propiamente a la audiencia. Muy bien. ¿Qué les parece si volvemos al estudio antes de finalizar con la última parte de la entrevista? Si te interesa conocer más de este tema, te invitamos a que nos visites en las redes sociales que tenemos a nuestra disposición. Es Tribunal a tu alcance. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes.
Estamos de regreso en tu programa Tribunal a tu alcance. Y bueno, Antonio, para no perdernos esta valiosa información que nos está proporcionando el consejero Pedro Cisneros Santillán, vamos a ver la tercera parte de la entrevista que Mariana le realizó. Continuamos con el licenciado Pedro Cisneros Santillán con el tema gestión judicial penal. Licenciado Pedro, me gustaría saber cuáles son los criterios que tienen para la programación de las audiencias y la selección de los jueces que deben presidirla. Bien, los criterios en cuanto a la programación de audiencias consisten en esencia en que cualquier petición que va llegando al área de gestión judicial se va definiendo primeramente si existe necesidad o no de convocar audiencia. Si existe esa necesidad, tenemos un sistema de reservación de audiencias donde se va eligiendo por un funcionario de acuerdo a la causa que tenga que llevarse una audiencia en la misma, pues la sede que sea más cercana para los usuarios se detecta en sí por el municipio de acuerdo a la unidad de investigación lo más cercano, y es ahí donde se ubica por un área. Ese es un primer criterio que se tiene que seguir, y luego de ello, pues en ese sistema de reservación de audiencias es un calendario normal. Ahí están los días donde se puede elegir audiencia, y lo característico es que si agendamos una audiencia en cierto día, pues se va bloqueando ese espacio en la agenda. Entonces, las agendas se van programando progresivamente de acuerdo a las peticiones que van llegando día a día a la Oficina de Gestión Judicial. Ese es un primer punto que tendríamos que dejar claro en cuanto a cómo se agendan las audiencias. Como van llegando, se van agendando en los espacios libres progresivamente que se tienen en ese calendario y en ese sistema. Ya que se van llenando esos espacios en sedes y en fechas diferentes, pues luego existe personal de gestión judicial que también define actualmente dentro de lo que es el rubro de jueces que están colaborando en la institución, pues se van rotando esos jueces, por decirlo de esta manera, que en Monterrey tenemos varios jueces, en Guadalupe otros, en San Nicolás otro, por decirlo a manera de ejemplo. Se van rotando ellos para que un día un juez esté en sala 1, otro día esté ese mismo juez en otra sala, y así sucesivamente, para que no haya una condición de que el juez esté siempre en una sala o en una sede. Se procura así que el juez esté en la misma sede, pero no en la misma sala, para que haya estas variantes, y procurar sobre todo que los usuarios estén también satisfechos, y en el sentido de que ellos sientan que cualquier juez pueda participar sin ningún interés, que eso también es una variante que el sistema tiene como un aspecto lógico del mismo. Entonces, de esa manera es como se agenda y se van definiendo los jueces. Se está trabajando actualmente, que es un punto muy importante, para que también la ciudadanía se sienta todavía pues más conforme, y que haya más transparencia en que el sistema se pueda manejar electrónicamente. El área de informática de Poder Judicial ha estado trabajando para que no solo se pueda agendar en el sistema de reservación electrónicamente, sino que también se asigne a un juez electrónicamente, que es una segunda etapa, la cual estamos ya trabajando para que no dejar esto pues a una decisión de algún funcionario, sino que se esté definiendo por un sistema electrónico. De todas formas, esta rotación que hacemos, donde no ponemos a un juez a cierta sala, sino que se va el juez a donde esté libre la agenda, es el sistema que nos ha funcionado para que no haya estas confusiones y que los usuarios se sientan tranquilos en ese sentido. Muy bien. Usted, antes de desempeñar el cargo de consejero, fue juez y además coordinador, ¿verdad?, de la gestión judicial penal. ¿Podría decirnos alguna experiencia que le haya tocado vivir como coordinador de la gestión? Pues no sé, alguna problemática o buena práctica también que quiera compartirnos a todos. Bien, pues sí, como juez, antes de ser coordinador, pues sí yo veía, incluso siendo coordinador, una cuestión muy beneficiosa para nosotros juzgadores, el entrar estrictamente a la sala de audiencia a resolver algún asunto. Cuando no era así, cuando estábamos también en el sistema tradicional, como lo mencionábamos también, era pues restaba labor al juez el estar dedicado a revisar si faltaba algún material, si el personal estaba completo. Entonces, con la gestión judicial y con esta coordinación que luego tuvimos, entendimos que básicamente eso es lo que nos daría un plus todavía al juzgador, de que esté estrictamente dedicado
a esa labor. Alguna anécdota, pues sí, han sido bastantes, pero en esencia es una satisfacción haber pertenecido a la gestión judicial desde el punto de vista de la coordinación, porque uno entiende básicamente también el trabajo que hacen los muchachos que están ahí, donde ellos pues dedican pues su tiempo y sus conocimientos también para que nosotros jueces únicamente nos preocupemos de la audiencia. Entonces es muy satisfactorio para nosotros contar con esta oficina de gestión judicial, porque no nos ocupamos de nada más que únicamente la labor jurisdiccional. Y entonces es muy importante eso, porque también da certeza a los usuarios de que su asunto esté bien desarrollado, donde el juez no esté ocupado en otras cosas más que estrictamente en la atención del caso que tenga que desarrollarse. Bueno, consejero, pues muchas gracias por su tiempo y por su presencia, y pues no nos queda más que, de nueva cuenta, agradecer que haya estado con nosotros. Pues yo también muy agradecido con la invitación. Es algo muy importante que podamos dar difusión de lo que se hace en Poder Judicial, y a los usuarios, como siempre lo recomendamos cuando hay invitaciones de esta naturaleza, que puedan tener la confianza de buscar la página del Poder Judicial, que es pjenl.gov.mx, y ahí poder informarse de todo lo que hace el Poder Judicial, que es vital para que la ciudadanía entienda esta función que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Les agradecemos que hayan estado en sintonía en este programa. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.